Muy bien, agradecemos al Señor. Hemos escuchado en estos momentos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, y nuestros amigos han sido informados una vez más acerca de lo que debe hacer para ponerse en cuentas con el Señor. El Señor pues quiere que usted tenga fe en Él, que usted crea en Él, ¿verdad? No sin la necesidad de ver algo extraordinario como aquellas personas pedían al Señor, que sería hace para que creamos en ti. Esa no es fe. Ya, si se cree por algo que se ve, esa no es fe. Porque fe es la convicción la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la completa seguridad y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Por eso el Señor Jesús reprendió a Tomás, que lo ha escuchado, si no vino, ¿verdad? Porque Tomás dijo, si no quieren aquí de sus manos y que quieren mi mano de su costado, no creeré. Hasta que el Señor Jesús se presentó una vez más delante de ellos y dijo a Tomás, vete tu dedo, si vete tu mano de mi costado. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque esa es fe, esa es la fe que el Señor Jesús demanda para salvación, estimado amigo, en esta noche, especialmente a usted. Muy bien, hermanos, les invito a tener una lectura en 2 Pedro, capítulo 3. Leemos el texto 3 y hasta el verso 5, libro de 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 al verso 5. Nos dice así la palabra del Señor, 2 Pedro 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra en esta noche. Hemos estado considerando la conducta o la completa oposición de parte del ser humano, de la gran mayoría de las personas en este mundo, referente a Dios y referente al testimonio que Dios, la manifestación que Dios ha dado al hombre a través de los cielos y la tierra, según el libro de Romanos, ¿verdad? Donde lo vimos y lo consideramos ahí, porque lo que de Dios se conoce, de ser manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tiene excusa, a pesar de que la evidencia está ahí, a pesar de que la prueba está ahí, la tienen frente a sus ojos, estos niegan a Dios, dice el libro de Judas, niegan a Dios. Es la típica característica de las personas en contraposición a Dios y que no están ellos dispuestos a reconocer a Dios como creador, que no están dispuestos ellos a permitir a Dios que gobierne sus vidas, quieren vivir su vida totalmente ajenos a Dios, totalmente ajenos a su palabra, totalmente ajenos a su voluntad, es decir, no quieren a Dios en sus vidas para nada, porque Romanos dice que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos no aprobaron, no consideraron tener en cuenta a Dios. Y así durante la historia, hermanos, de la humanidad ha habido siempre esta oposición. Y aquí en 2 Pedro pues nos denota también otra de las características de estas personas. Nuevamente está hablando de los falsos maestros, está hablando de los fundadores, ¿verdad? Pero es una característica de estas personas también. Y la encontramos ahí en el verso 5. Dice, estos ignoran. ¿Qué significa entonces que estas personas, estos fundadores, no están dispuestos a reconocer
estos no reconocen, estos no aceptan, estos no están de acuerdo. Y lo triste del caso, hermano, es que lo hacen voluntariamente. Lo hacen voluntariamente. Es decir, saben y conocen, porque conocieron a Dios. Porque Romanos dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A pesar de que conocieron a Dios, a pesar de que tienen la evidencia, estos voluntariamente no están dispuestos a reconocer a Dios como la autoridad suprema. Y no están dispuestos, lo hacen voluntariamente a no reconocer que Dios hizo los cielos y la tierra, como dice más adelante. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y por el agua subsiste. Y es ahí, hermanos, de que estuvimos considerando algunas de las formas en las cuales ellos tratan o han tratado durante toda la historia de explicar cómo es que ahora pues los cielos y la tierra existen. Pero en todas sus explicaciones no está Dios. De hecho lo hacen con el fin de hacer a Dios a un lado. Decíamos que en tiempo pasado se introdujeron de que el universo era eterno, que siempre ha existido y que siempre va a existir y por lo tanto no ha necesitado de un creador. Luego surgió la teoría de la gran explosión, en que todo lo que vemos ahora es producto de toda esa energía que se liberó en ese momento en que se produjo la explosión. Y de ahí todos los elementos, pues todas las partículas fueron juntando, fueron agrupándose, distribuyéndose en diferentes puntos del espacio, del cosmos, y así fue como surgieron las estrellas, y así fue como surgieron los planetas, así fue todo lo que se conoce es el universo, hablando de planetas, estrellas, meteoros, todo eso. Ahora, en la agrupación de la materia que sobrevivió a la explosión y que se fue juntando y dando vida a todas estas cosas, ¿verdad? Y eso ha venido así a raíz de diferentes teorías, ¿verdad? Como decíamos, la teoría de la relatividad y la teoría del universo en expansión. Esta teoría de la gran explosión del Big Bang decía, y tiene mucha fuerza porque fue un sacerdote que le ayudó a la muerte, un sacerdote le ayudó al mundo, George Lebetti, en 1931, y a partir de ahí ha tenido una gran aceptación en el mundo. Y esa es la razón, esa gran explosión. Por eso es que ahora existen los planetas y por eso es que hoy existe todo lo que nosotros conocemos. El universo en expansión, ¿sí? El universo no es estático, está expandiéndose, entonces es cierto, está expandiendo. La expansión tiene que ver, decía, con el alejamiento o el espacio, las distancias que se va agrandando en cuanto a las galaxias. Según este hombre, Hubble, allá en 1929, que es un hombre que estuvo observando durante gran parte de su vida el universo a través de telescopios, y él veía eso, que las distancias iban aumentando y que nuevas galaxias iban apareciendo, nuevas constelaciones iban apareciendo, dando la idea de que se está creando más todavía, se está creando más. Surgen nuevas constelaciones, surgen nuevas galaxias, como si el universo tuviera vida por sí mismo y se estuviera autocreando. Pero eso sabemos, ya fue dicho en las Sagradas Escrituras durante mucho tiempo. Y quizás esos descubrimientos que hacen ahora, a medida que la ciencia va avanzando, no es que fueron creadas hace poco, fueron creadas, Dios las creó, solo que a medida la ciencia ha ido avanzando, lo ha ido averiguando. Hay cosas que no las podemos ver y hay cosas que no va a haber. No va a haber. ¿Por qué? Porque quien extiende los cielos es Dios. Y Job, en el libro de Job, vemos una referencia a eso. Miren, Job capítulo 9.
Job capítulo 9, el verso 7 al 9. Job capítulo 9, verso 7 al 9 dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él solo extendió los cielos. O sea, Él lo expandió, Él lo extendió. Él solo lo extendió. Él hizo la Osa, el Orión, las Pléyades, son conocidas como las constelaciones. Las constelaciones, las conocidas hasta el momento, las que conocemos hasta el momento, pero agrega, y los lugares secretos del su reino. Los lugares secretos. Hay muchos lugares. En la creación de Dios hay muchos lugares secretos. Y que el hombre las ha ido descubriendo poco a poco, pero que el hombre va diciendo que el universo se va autocreando como si fuera un ente que tuviera vida por sí mismo. Eso consiste en hasta aquí, ya hace mucho tiempo Job. Dios nos mostró en su palabra los lugares secretos del sur. Y así, hermanos, el hombre ha ido pues cada día en desaprobación de lo que Dios dice en su palabra, así contradiciendo a Dios, porque Él lo hace voluntariamente. Y luego pues tenemos el azar o la casualidad. ¿Verdad? También dice que ustedes van a escuchar. El azar o la casualidad. El azar no con ese, no de asado, sino el azar con Z. ¿Verdad? El azar con Z. Y tiene que ver con la casualidad. También. Las personas, muchas personas dicen que estamos aquí por casualidad, ¿verdad? Y que todo lo que existe es por la casualidad, producto de la casualidad. Y atribuyen al azar como la fuerza que ha creado todo. Es decir, estamos aquí por mera casualidad. Pero no ha habido una intervención divina, no ha habido una intervención al azar. Se le ha dado una amplitud a esta palabra porque en tiempos antiguos el azar era utilizado únicamente para describir probabilidades y en este caso matemáticas. En ese punto era que se usaba la palabra azar para describir probabilidades. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Se usaba el azar, se decía a una persona, bueno, si yo hago esto, y comenzaba a describir las probabilidades, ¿verdad? Es probable de que suceda esto, o es probable de que suceda esto otro. ¿No? ¿Me entiendes? Las probabilidades que podían surgir en cuanto a alguna acción que se llevaba a cabo. Decía quizás alguien, bueno, si yo, digamos, meto este dinero en el banco, puede pasar eso, puede pasar lo otro, y es probable que dentro de tanto tiempo yo tenga tanta cantidad de dinero. Entonces, eso era el azar, eran las probabilidades que podían surgir en cuanto a una acción que se llevaba a cabo. Pero tenía ahí, desde el principio, la acción. Pero ahora la ciencia ha dado una amplitud a la palabra azar y le han dado como la fuerza creadora. La fuerza creadora. Cuando la casualidad misma, cuando uno ve el concepto de la casualidad misma, una de las reglas es que para toda causa o para todo efecto tiene que haber una causa. Para todo efecto tiene que haber una causa. Esa es una de las reglas o de las normas de la casualidad. Entonces, el azar no existe.
El azar no existe. La casualidad no existe. Pero estas personas en su corazón entenebrecido están diciendo de que estamos aquí por azar y han adoptado así lo irracional y lo ilógico, porque eso es ilógico y es irracional, pensar de que estamos por casualidad. Es como que, digamos, este edificio, ¿verdad? ¿Qué nos dice la lógica? O sea, lo razonable, lo que tiene sentido. Digamos, este edificio existe. La lógica me dice a mí de que alguien lo hizo, ¿verdad? Eso me dice la razón, lo razonable de que alguien lo hizo. O sea, alguien intervino, o en este caso varias personas intervinieron para levantarlo. Pero no es que este edificio comenzó a construirse solo. No es que este edificio comenzaron los bloques a aparecer así de la nada y fueron acomodándose, ¿verdad? Fueron acomodándose para levantar así las cuatro paredes, todo bien coordinado, todo al cuadro, todo bien medida, muy derechito, todo. Eso es ilógico. La lógica dice que alguien lo hizo. Igual las bancas están ahí. Si queremos en el azar, dicen que estas bancas simplemente aparecieron o se fueron creando por ellas solas. Eso es lógico, ¿verdad? La lógica dice que alguien las hizo. Entonces, el azar no existe, el azar no tiene ninguna fuerza, no tiene ninguna capacidad. Entonces, pero muchas personas han ido creyendo esto y han entrado al punto que entraron en el campo de lo ilógico, de lo irracional, incluso de la misma ciencia. Van en contra de todo eso. Y así, hermanos, durante mucho tiempo se puede encontrar muchas cosas que se dicen de cómo surgió. Y el principio, el objetivo primordial es negar a Dios. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y la tierra. Y a medida, hermanos, que la ciencia va avanzando, una teoría contradice a la otra y no se ponen de acuerdo. Y hay muchas dudas en el aire que ni ellos mismos han logrado contestar. Y en cuanto a la teoría de la gran explosión, surge esa pregunta, que es incógnita y que todavía no han dado respuesta. ¿De dónde salió esa energía? Sí, digamos que sí, que esa energía está ahí, que se liberó. ¿De dónde salió esa energía entonces? Son preguntas que no han podido contestar y están todavía. Los evolucionistas todavía siguen buscando el eslabón perdido y ese eslabón no lo van a encontrar porque no existe, porque no hay evolución. Pero son cosas que están muy arraigadas en el mundo. Y a medida que la ciencia va aumentando, pues se va poniendo más en estrecho y a medida que ellos mismos van averiguando, van investigando, van haciendo sus proyectos, van haciendo sus experimentos, se van dando cuenta también de que todo lo que han venido diciendo es ilógico y irracional y que tiene que haber intervención de alguien, tiene que haber intervención. Se van viendo cada vez más acorralados y se van viendo cada vez incapaces. Y es que es lo que es lo que dice, y quiero que veamos así brevemente y vayamos a Génesis capítulo 1 para ver algunas cosas. No vamos a entrar a ver así a la creación, ¿verdad? Porque ese es un tema, podría ser bien un tema aparte, pero para ver cómo todas estas teorías, todas estas cosas que el hombre dice en su corazón entenebrecido no son ciertos a la luz de la palabra. Y es fácil. Y se han complicado la vida porque han querido cuando todo está tan fácil. Y todo está tan bien explicado en la palabra de Dios. Los cielos y la tierra, su creación. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de la sal. En el versículo 1, hermanos, ahí está todo lo que el hombre ha llevado siglos y siglos tratando de explicar, tratando de contradecir, de hacer ver a la humanidad. Dios nos dice todo en un versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué más declaración puede haber? ¿Qué más explicación puede haber? La declaración es precisa, la declaración es concisa. ¿Para qué darle más vuelta al asunto? ¿Para qué darle más vuelta al asunto? Dios lo ha dicho en estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es lo único, hermanos, es lo único cierto, es lo único que tiene sentido. No hay explicación para las cosas que vemos y conocemos fuera de un creador. No tiene sentido. No tiene ninguna explicación. Y los cielos y la tierra dan testimonio de ello. Fuera de un creador. ¿Cómo es que todo eso va a surgir así? No es posible. No es posible. ¿Cómo es que todo que funciona a la perfección va a surgir así, o así, como consecuencia, como producto del azar? Todo es sagrado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se ha resumido todo lo que la ciencia ha dado, lo que ha registrado, está resumido aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Herbert Spencer, un hombre llamado Herbert Spencer, era un filósofo y antropólogo inglés. Este hombre escribió de la evolución mucho antes que Charles Darwin, ¿verdad? Es hombre conocido por el origen de las especies. Este hombre escribió mucho antes que Charles Darwin de la evolución. Pero este hombre en sus investigaciones, él dijo que todo lo que existe, todo lo que vemos y conocemos, cabe dentro de 5 categorías. 5 categorías. Y esas categorías son tiempo, espacio, acción, fuerza y materia. Todo existe. Según las conclusiones que llegó, todo lo que existe cabe en estas 5 categorías: tiempo, espacio, acción, fuerza y materia. Ahora, viendo eso y considerando eso, si leemos el texto 1 de Génesis 1, ahí está. Todo está ahí. En el principio dice, ¿qué es eso? Eso es tiempo. En el principio. Creó. ¿Eso qué es? Acción. Eso es acción. Creó. Dios. Y aquí vamos a considerar desde el punto de vista de que ellos están viendo la fuerza como aquello que hace que algo suceda. La fuerza como aquello que hace que algo exista. Dios no es una fuerza, Dios es un ser, Dios es una persona y es personal, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, Dios no es una fuerza, pero viendo desde el punto de vista que ellos consideran la fuerza como aquello que hace que algo suceda, pues aquí el que hizo que algo sucediera es Dios. Y en el principio creó Dios los cielos, eso es espacio, y la tierra, eso es materia. Eso es materia. Entonces, todo está ahí. Y ya se ha complicado la vida. Todo el tiempo. Le han estado dando vueltas al asunto, tergiversando, porque ellos no quieren reconocer a Dios. Pero nosotros, hermanos, sabemos y conocemos a la palabra de que Dios no es Dios. De que Dios no creó. De que Dios es quien planificó y que ordenó todas las cosas. Si seguimos el relato, vamos a ver cómo lo hizo, pero solo vamos a considerar el método. ¿Qué método utilizó Dios? Vamos a ver varios textos, o vamos a ir ahí entresacando algunos textos y al final pues usted vamos a sacar cuál fue el método que Dios utilizó para
crea todo. Génesis capítulo 1, verso 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta y la semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que la semilla os serán para comer. Entonces, según hermanos estos versos, hay la expresión que se repite, y fue el método, por decirlo así, que Dios utilizó para crear los cielos y la tierra y todos los elementos y todo lo que en ella existe. ¿Cuál es esa expresión o cuál es el método que logramos ver ahí que Dios utilizó? Dijo Dios. Y dijo Dios. Dijo Dios. En otras palabras, hermanos, Dios habló y fue hecho. Dios habló y fue hecho. Dios solo necesitó decir la palabra y fue hecho. Y se repite, y fue así. Y fue así. Dijo Dios y fue así. Y otra vez, dijo luego Dios y fue así. Solo dijo la palabra. Dios no necesitó ningún procedimiento, algún proceso tedioso para hacer las cosas y crear. Él dijo la palabra y fue así. Hermano, así de grande es Dios. Así de grande es nuestro Dios. Dios solo necesita decir la palabra. Dios solo necesita decir la palabra y las cosas suceden. Su palabra. Él habló y fue. Él habló e hizo su palabra. Su palabra. Veamos Salmos capítulo 33, versículos 6 y 9. Ya lo leímos, pero vamos a verlo. Salmos capítulo 33. Versos 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar
Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ah, qué maravilloso. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el aliento de su boca, por la palabra de Jehová. Porque Él dijo, dice el verso 9, y fue hecho. Él mandó y existió. Y existió. Dios decía la palabra y existía. Aquello que Él quería. Aquello que desea. Salmo 148. Verso 1, porque viene hablando desde la creación, está exhortando a la creación a alabar a Dios. Dice Salmo 148, verso 1, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabad de vosotros todos sus ángeles, alabad de vosotros todos sus ejércitos, alabad de sol y luna, alabad de vosotras todas tus estrellas, alabad de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él mandó y fueron creados. Eso es, alabadle. Los ángeles, el sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, los cielos de los cielos y las aguas, dice que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Verso 6 dice, los hizo ser eternamente, para siempre les puso ley, que no será quebrantado. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Todo es llamado a alabar a Dios, porque Él mandó y fueron creados. Y un texto más, Hebreos capítulo 11, verso 3. Libro de Hebreos capítulo 11, verso 3. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Se ve, fue hecho de lo que no se ve. Porque Dios solo habló y existió. Dios solo mandó y las cosas existieron. Ese es su poder. Ese es su poder. Es lo grandioso y es lo maravilloso. Imagínate, todo eso que es tan complejo y que no se puede entender. Dios solo necesitó hablar para que fuese. Nos quedamos ahí, hermanos. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén.